Buenos días con todos. El día de hoy tenemos la clase de personal social. Nuestro tema es la fotosíntesis. La clase pasada estuvimos viendo cómo se alimenta la planta, cuáles son los elementos que ella necesita para hacer la fotosíntesis. Recordemos que necesita la absorción, la circulación y la respiración, que era el proceso completo de la alimentación de las plantas. ¿En qué consiste la absorción? La absorción, recordemos que las raíces de las plantas crecen hacia donde hay agua. Las raíces absorben el agua y las sales minerales de la tierra. De eso se trata la absorción. Absorbe el agua que crece en las raíces. La circulación, ¿de qué se trata? Con el agua y los sales minerales absorbidos por las raíces hasta las hojas a través del tallo. Esa es la circulación. En sí, ¿qué es la fotosíntesis? Se realiza en las hojas que se orientan hacia la luz. La clorofila de las hojas atrapa la luz del sol a partir del sol y el dióxido de carbono, que es el aire, es el oxígeno que ya no vale el aire. Se transforma en la savia bruta en savia elaborada que constituye el alimento de la planta. Además, la planta produce oxígeno que es expulsado por las hojas. Otro proceso que tenemos es la respiración. Al igual que los animales, las plantas también respiran. Toman oxígeno, expulsan el dióxido de carbono. El proceso se produce sobre todo en las hojas y el tallo verde. La respiración la hace tanto de día como de noche, pero en la noche, ante la falta de la luz, solo realiza la función de respiración y no de fotosíntesis. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Sobre Tenemos dos fases de fotosíntesis, anabólica o luminosa y oscura o fijación de dióxido de carbono. Una de las fases del proceso de la fotosíntesis es la fase luminosa o química o anabólica también, y la fase oscura o de fijación de dióxido de carbono. Vamos a ver la primera fase, que es sobre la fase luminosa y oscura. Fase luminosa. Descubrir qué es la fase luminosa de la fotosíntesis.
Es decir, estamos dentro del apartado de anabolismo, que es la mitad del metabolismo, y concretamente estamos en una parte del metabolismo que lo hacen sobre todo las plantas. ¿Vale? Esta fase es curiosa porque en ausencia de luz no se da. Y eso es así porque la manera como funciona es a través de un pigmento. El más conocido por nosotros es la clorofila, que es el responsable de que las plantas sean verdes. Este pigmento es una estructura que a nivel químico tiene los enlaces deslocalizados. Se llama estructura resonante. Y al tener enlaces, que no son otra cosa que electrones que unen dos átomos móviles o deslocalizados, cuando yo bombardeo o golpeo con energía esa molécula, como esos enlaces son un poco inestables, enseguida los electrones saltan muy fácilmente. Entonces, esa inestabilidad, que es de las estructuras resonantes, juega a favor en el caso de la fotosíntesis, porque cuando la planta recibe luz, es captada por los pigmentos antena, que lo concentran y se lo pasan a la clorofila. La clorofila en ese momento sube su nivel de energía, recibiendo toda esa energía del sol, y para volver a quedarse en un estado de reposo, los echa. Saltan esos electrones. Y en ese salto empieza la cadena de transporte de electrones, que me va a servir para generar energía. Muy bien. Toda clorofila, en su núcleo, en su corazoncito, tiene una molécula de magnesio. Es importante porque en este vídeo no lo vamos a ver, en otros sí, pero hay una clorofila que es la clorofila A y otra que es la clorofila B. Una actúa en el fotosistema 2 y otra en el fotosistema 1. Y cada una está especializada en captar una luz de longitud de onda concreta. Una captaría más bien un verde claro y otra un verde oscuro. ¿Vale? Las clorofilas son el pigmento más conocido por nosotros, pero seguro que también podemos pensar en plantas que tienen colores rojizos o naranjas, sobre todo cuando llega el otoño, ¿verdad? Entonces, pigmentos hay muchos, no solo pigmentos verdes, pero todos cumplen esta función. Son estructuras moleculares muy sensibles a la captación de energía, porque lo que hace es aprovechar la inestabilidad que genera en ellas para producir un efecto dominó, que es la cadena de transporte de electrones. Entonces, esta es la primera fase de la fase luminosa, captación de energía de la luz. Esta captación se da en la membrana de los tilacoides, que están dentro de los cloroplastos. ¿Sí? Si yo no tengo cloroplastos, no tengo fase luminosa, no tengo fotosíntesis. Ahora, esta clorofila que se ha excitado ha dejado ir dos electrones y la manera de volver a quedarse en reposo es recuperándolos. Para recuperarlos, yo necesito echarle agua a la planta para que la planta pueda romper la molécula de agua, quedarse con esos electrones y seguir el ciclo. Cuando yo rompo la molécula de agua pasan varias cosas. Todo esto es propio de la fase luminosa, insisto. Cuando rompo el agua se me va a producir liberación de protones, que se me van a acumular en una parte del tilacoide y cuando salgan hacia otra van a producir lo mismo que me producía en una mitocondria, no en el cloroplasto, en la mitocondria, el flujo de protones, causado por la fosforilación oxidativa. Este flujo protonmotriz, por lo tanto, ya lo hemos visto también en nosotros, no solo en las plantas, solo que yo, este flujo protonmotriz, ojalá pudiera hacerlo tomando el sol, porque lo único que haría en mi vida sería tomar el sol en la terraza, pero no, yo lo que hago es ir al súper, comprar comida y cuando digiero esta comida, rompo enlaces químicos para obtener mi energía. La planta no, la planta toma el sol y le sirve igual que a nosotros nos sirve comer. Otra cosa que produce la rotura de la molécula de agua es un flujo de electrones. Este flujo de electrones es imprescindible porque es lo que me va a dar la energía necesaria
para que los protones se puedan concentrar en un lugar. ¿Vale? Y por último, al romper el agua, se libera oxígeno a la atmósfera. Esto es muy importante que quede claro, porque hay una pregunta que todos los profes nos hacen y en la que casi siempre picamos. ¿De dónde viene el oxígeno que liberan las plantas a la atmósfera? ¿Del dióxido de carbono o del agua? Y uno piensa, claro, el dióxido de carbono es carbono y O2, entonces yo me quedo con el carbono para hacer mi sustancia, mi molécula bioorgánica, y entonces se libera el oxígeno. Pues no, el oxígeno viene de la rotura del agua. Si yo no le echo agua a la planta no va a sacar oxígeno. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, hemos dicho que este flujo protón motriz se parece mucho a la fosforilación oxidativa que hacemos nosotros, los heterótrofos, pero en el caso de las plantas lo hacen por fotofosforilación. Siguen fosforilando, pero es por luz, no es por oxidación. Y por último, suelo introducirlo un poco, pero lo veremos en otros vídeos en esta misma página web. La fase luminosa de la fotosíntesis se divide en dos. Una que es la fase acíclica o lineal y otra que es la fase cíclica. De esto hablaremos más en otros vídeos, así que por ahora eso es todo y si tienes alguna duda puedes resolver los ejercicios que encontrarás en esta misma página web o escribir dejando tu mensaje. Muy bien. Hemos visto un video acerca de una de las fases de la fotosíntesis, que es, debemos saber que la fotosíntesis tiene dos fases del proceso, que son la fase luminosa o fotoquímica o anabólica, como ya le hemos visto en el video, y la fase oscura o de fijación del dióxido de carbono. Como ya hemos visto, en el video, esta fase también es llamada luminosa o reacción de Hill. En esta fase se dan todas las reacciones que necesitan de luz: la absorción de luz, la descomposición del agua y la liberación de oxígeno, también llamada la fase fotoquímica. En esta primera etapa, los fotosistemas, que son complejos por clorofilas y proteínas, están ubicados en los cloroplastos, quienes captan la energía lumínica, o sea, del sol. Con esta energía los fotosistemas 1 y fotosistemas 2, ¿qué son los fotosistemas? Son unos hábitos relacionados a la planta, porque tiene dos fases, quienes harán energía de electrones para que aumente, logrando que se movilicen hasta que finalmente esta energía de los electrones aumente, en donde la molécula de agua se rompe, separando el oxígeno y el hidrógeno. Este átomo de oxígeno luego se unirá con el sobrante de la molécula de agua para crear el oxígeno que todos respiramos, o sea, el O2. De más está decir que, como su nombre lo dice, esta fase no puede llevarse en la oscuridad, tiene que ser necesariamente en la luz, en el día, mejor dicho. Aquí les voy a poner un video para explicar lo que es los fotosistemas, para que lo tengan clarito. Ya que es responsable de obtener la energía de la luz para ser utilizada por la planta para crecer y reproducirse.
En la fotosíntesis, hay dos estructuras que son responsables de la conversión real de la luz a la energía química. Se denominan respectivamente fotosistema 1 y 2. La principal diferencia entre los dos es su orden en el proceso de la fotosíntesis. Aunque parece ir en contra del razonamiento lógico, el fotosistema 2 comienza el proceso de fotosíntesis removiendo un electrón de las moléculas de agua y descomponiéndolo en oxígeno e hidrógeno. El electrón excitado produce ATP cuando regresa a su estado de reposo. En este punto, el electrón es una vez más excitado por el fotosistema 1 a un nivel de energía mucho más alto. El electrón excitado produce entonces una molécula de NADPH que es utilizada por el ciclo de Calvin. Con el proceso, como se ha indicado anteriormente, el nombre de los dos fotosistemas parece contrario al flujo del proceso. La razón detrás de esto no está realmente relacionada con su función real. Simplemente sucedió que el fotosistema 1 fue el primero en ser descubierto por los científicos y así se le da la designación. Cuando se descubrió el fotosistema 2, los nombres no se intercambiaron por razones de consistencia. Aparte de lo que hacen en la fotosíntesis y el orden en que entran, también hay una diferencia en las frecuencias de luz que son más receptivos. El fotosistema 1 es muy receptivo a las ondas de luz a la longitud de onda de 700 nanómetros. En comparación, el fotosistema 2 es muy receptivo a las longitudes de onda de luz de alrededor de 680 nanómetros. Ambos fotosistema 1 y 2 son necesarios en la mayoría de las plantas para producir la energía que necesitan del sol. Aunque ambos hacen lo mismo, es la forma en que lo hacen que distingue sus diferencias. Aún así, el ATP y NADPH que producen son utilizados por la planta como fuentes de energía para sus procesos biológicos. Muy bien. Espero clase esa parte de la fotosistema 1 y fotosistema 2. Ahora vamos a ver la fase oscura. La fase oscura. Hacer esta segunda parte de la fotosíntesis que es fase oscura. La vez pasada hicimos fase luminosa, que de repente no lo has visto. Pero en este caso vamos a hacer lo mínimo necesario que tú debes saber para poder enfrentar un examen. Fíjate, acá nosotros vamos a ver dónde ocurre. La fase oscura va a ocurrir en un lugar el cual nosotros conocemos como estroma. Estroma, acá está. Ahora tú dirás, profe, ¿qué es el estroma? La clase pasada también explicamos esto, pero seguramente como recién te enganchas, vamos a ver de qué se trata. Acá nosotros tenemos cualquier plantita de esas que consume tu amigo, por ejemplo. A de esta planta le vamos a sacar una célula, obviamente una célula vegetal. Esta célula vegetal va a tener característicamente un cloroplasto. El cloroplasto tiene en su estructura una plataforma, que acá está en rojo, que se llama lamela, la cual va a servir de soporte o comunicación a lo que se apila ahí. Se forman como un conjunto de monedas, los tilacoides, ¿te das cuenta? Acá hay un tilacoide, acá hay otro tilacoide, acá hay otro tilacoide, y todos están descansando en la lamela que acá está pintada en rojo. Perfecto. El espacio que hay dentro del cloroplasto y entre los tilacoides y las lamelas, esto que está acá, esto que toca mi virginal dedo, mira, esto que toca mi virginal dedo acá, ese espacio se llama estroma. Ese es el estroma. Ahora bien, fíjate acá. Dice, ¿qué se utiliza? Yo te había dicho en la clase pasada que la fase oscura utilizaba los productos de la fase luminosa. Y la fase luminosa tiene como productos, yo te dije, tiene como productos al NADPH y también al ATP. Acá te pongo la gráfica que utilicé la vez pasada y ahí están los productos. Debo recordarte que los productos de la fase luminosa son dos, no son tres. El oxígeno es un desecho, por si acaso. Ahora bien, fíjate acá, ¿qué produce? Bueno, la fase oscura va a producir lo que tú conoces ya como glucosa. Ahí está.
Y el sinónimo de la fase oscura también se le llama reacción de Blackman. También se le llama reacción de Blackman. También se le va a llamar fase de fijación, fase de asimilación, fase de carboxilación, etc. Listo. ¿Cuáles son las etapas de la fase oscura? Dentro del ciclo de Calvin, que ahorita te explico, hay 5 etapas. La activación, luego tenemos a la fijación, que en este caso sería una fijación de CO2, luego tenemos a la reducción, luego tenemos al desdoblamiento y por fin tenemos a la etapa llamada de regeneración. Así que vamos a ver qué ocurre acá. En el ciclo de Calvin-Benson-Basham, todo va a empezar con una ribulosa monofosfato. Esta ribulosa monofosfato se va a activar. Esta ribulosa monofosfato se va a activar. Entonces yo pongo acá 1, número 1. ¿Por qué? Simbolizando que se va a activar. Fíjate tú. ¿Y cómo se activa? Se va a activar porque capta un fósforo. ¿Un fósforo? ¿Pero de quién? De los 3 que tiene el ATP. El ATP tiene 3 y le roba 1 y ahora esta tiene 2. La ribulosa monofosfato, al robarles un fósforo de los 3 que tiene el ATP, pasa a convertirse en ribulosa bifosfato. Y el ATP, que tenía 3 fósforos y ahora que tiene 2, pasa a llamarse simplemente ADP. D porque ahora tiene 2. ¿Te diste cuenta? Esta ribulosa bifosfato va a tener que capturar, enganchar, atrapar, como tu ex, el CO2. Y esto lo hace con ayuda de una enzima. Esta enzima que tiene forma de palma se llama ribulosa bifosfato carboxilasa, o sea, la Rubisco, ¿no es cierto? Entonces, acá le voy a poner yo el número 2, simbolizando que ahí ocurre la fijación de CO2. Fíjate tú. Ahora bien, otra cosa que tienes que saber es que a este nivel, la ribulosa bifosfato y el CO2, junto con la Rubisco, van a poder formar el fosfoglicerato. Es el fosfoglicerato el que va a captar electrones del NADPH. Y el NADPH se va frustrado, como se fue el ATP, como bajo la forma de NADP, nada más, bajo la forma de NADP. Y el fosfoglicerato ganó electrones. Y tú sabes que en química a todo aquello que gana electrones se llama reducción. Perfectamente. Por fin el fosfoglicerato, cuando capturó los electrones y hizo reducción, estas digievoluciones y ahora se llama fosfogliciraldehído, que yo te lo abrevié así. Yo te lo abrevié bajo la forma de PEGAL. Tienes que acordarte de esto porque tiene relación con el equipo de tus amores, ¿sí o no? PEGAL. Entonces ahí está, así de toda la vida. ¿Ves? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? El PEGAL viene a ser prácticamente una estructura muy importante porque permite la síntesis de material orgánico. De ahí tienes a la glucosa. El PEGAL lo que va a hacer es desdoblarse. Entonces acá yo pongo, por ejemplo, 4. Entonces aquí está 4. Fíjate, desdoblamiento. Y el PEGAL se desdobla por fin en lo que quiero glucosa y también en ribulosa monofosfato para que el ciclo continúe. A esto se le llama regeneración, porque justamente se está regenerando en la molécula ribulosa monofosfato para que otra vez ocurra el ciclo. Lo voy a poner aquí 5. Entonces, ahí ves tú cómo tiene relación las etapas que te puse de la fase oscura con el ciclo de Calvin-Benson-Basham. Debes recordar que recuerden que cada 6 vueltas del ciclo de Calvin-Benson se formará una molécula de fructosa. Ojo con esto. Y que al dispersarse se convertirá en glucosa. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que cada vuelta del ciclo de Calvin-Benson-Basham me va a formar ciertamente la glucosa, pero cada 6 vueltas me forma por fin una glucosa. O no exactamente la glucosa. El cielo que se forma es fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se isomeriza y ya tengo por fin la glucosa. Pero esto ocurre cada 6 vueltas. Y más que decirte, no te olvides que estás en Cotamanía. Muy bien, ahora hemos visto una explicación sobre la fase oscura o fijación de dióxido de carbono, como vimos en el video. La fase oscura o la fijación de dióxido de carbono también es conocida como fase sintética o ciclo de Calvin, mientras la fase luminosa es conocida como reacción de Hill. La fase oscura es conocida como el ciclo de Calvin.
Así se llama porque las reacciones que se producen en esta fase no dependen directamente de la luz, pero no significa que sucedan de noche, sino que en esta fase el CO2 se combina con el hidrógeno y otros compuestos para formar los hidratos de carbono. Como este nombre, que es fase oscura, significa que no requiere de luz para llevarse a cabo, a diferencia de la fase luminosa que ocurre en el estoma del cloroplasto. En la fase luminosa, en el proceso ocurre en los tilacoides de los cloroplastos, recordemos. Y viene a continuación la fase luminosa. Y aquí el hidrógeno sobrante de la fase luminosa, al haberse roto la molécula de agua, se une al dióxido de carbono, que es el CO2, lo cual genera glucosa y otros carbohidratos. Esto se debe a que la etapa anterior ha dejado energía almacenada en las moléculas de ATP. Aquí tenemos una imagen sobre las fases. Ahí podemos ver en la imagen que les estoy mostrando la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa es la energía química o de reductor H2O, que es el agua, y la fase oscura, que da azúcares, utiliza los aminoácidos, también el agua, también la energía química, poder reductor y sales minerales. Esa es la imagen de las dos fases para diferenciarlos. Muy bien. ¿Qué importancia tiene la fotosíntesis para los seres humanos? Ahora vamos a recordar las dos fases en un sentido más amplio. Pero para empezar, ¿qué es la fotosíntesis? Esta es el proceso de transformar la energía lumínica, o sea, los rayos del sol, en energía química. ¿Cuál es esta energía? La glucosa. ¿De acuerdo? ¿Quiénes pueden llevar a cabo la fotosíntesis? Las plantas, las algas, las cianobacterias y, curiosamente, un primer animal. Este es el primer animal, que se llama Elysia clorótica. Este primer animal es una babosa de mar que puede realizar fotosíntesis. Esto se lleva a cabo porque este animalito come algas. Sin embargo, al comer algas, extrajo los cloroplastos de las algas y los añadió a su cuerpo. Una simbiosis muy padre que puede hacer fotosíntesis este animal. Es el primero y único animal que puede hacer fotosíntesis en el mundo. Es algo así como un tipo Bulbasaur de la vida real. Pero bueno, ¿y cómo se puede llevar a cabo la fotosíntesis? Ya sé, podemos hacer como plantas. Fotosíntesis, fotosíntesis. ¿Quieres ir al parque? No, en realidad así no se hace. Para empezar, la fotosíntesis es un tipo de alimentación Analizando la fórmula de la fotosíntesis, esta fórmula de aquí, la fórmula sencilla de la fotosíntesis, se parte de 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, obviamente con luz del sol, para obtener que es la glucosa. La glucosa se podría decir que es el alimento de las plantas, ya que estamos hablando de un tipo de alimentación autótrofa. Como producto de desecho, las plantas eliminan o desechan, mejor dicho, oxígeno, 6 moléculas de oxígeno. Vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso. Para empezar, 6 moléculas de dióxido de carbono entran a las plantas por medio de las estomas de sus hojas. Después, 6 moléculas de agua ingresan a la planta por medio de las raíces, más la luz del sol, que está dando todo el día, forma
forman lo que es la glucosa. La glucosa, como les comentaba, es la energía química transformada de energía lumínica del Sol mediante moléculas inorgánicas. Estas dos forman una molécula orgánica altamente energética, porque aquí ya están los rayos del Sol dentro de esta molécula. Y como producto de desecho son 6 moléculas de oxígeno. Y como estamos hablando que es un tipo de alimentación y eso es un tipo de desecho, prácticamente, y se podría decir que nos estamos fumando los pedos de las plantas. La fotosíntesis consta de dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Dentro de la fase luminosa se obtienen dos moléculas importantes, que es la molécula de ATP y la molécula de NADPH2. Estas dos moléculas nos van a servir para la fase oscura en el ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin se forma la glucosa, que es el punto final de este procedimiento. ¿Dónde se lleva a cabo la fase luminosa? Bueno, para empezar, la fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos, pero la fase luminosa se lleva a cabo en el tilacoide, ¿vale? Este de aquí es un tilacoide, el conjunto de tilacoides se les conoce como grana y a la pancita del cloroplasto se le conoce como estroma. La fase luminosa específicamente se lleva a cabo en la membrana del tilacoide, esta cosita que está aquí ya, bueno, ya que está en grande, la membrana del tilacoide se lleva a cabo la fase luminosa. La membrana del tilacoide consta de fotosistemas 2 y fotosistemas 1 y cadena transportadora de electrones, que son estas proteínas transportadoras de electrones. Y algo muy importante, la bomba de ATP sintetasa. Esta cosita roja de aquí es la formadora de ATP. Veamos cómo funciona. Esta parte que está aquí afuera se le llama estroma. Acuérdense que estamos dentro del cloroplasto y en la membrana del tilacoide. Afuera del tilacoide se encuentra el estroma, que es la pancita del cloroplasto. Adentro del tilacoide se encuentra el lúmen, se le conoce como lumen, ¿sale? Estamos en la fase luminosa, por lo tanto, todo comienza cuando en los fotosistemas 2 y fotosistemas 1 están recibiendo fotones. Estas cositas que están aquí son moléculas de clorofila que se excitan con los fotones de luz, absorben los fotones de luz como si fueran paneles solares. Estos van a utilizar la energía para la fotólisis del agua. Una molécula de agua entra en contacto con el fotosistema 2 y aquí se inicia la fotosíntesis. La fotólisis del agua ocurre cuando la molécula de agua se parte en dos, en sus partes básicas, en sus hidrógenos y en sus oxígenos, y al mismo tiempo libera dos electrones. Estos electrones van a ser atraídos hacia una clorofila alfa. Todas las clorofilas de aquí que absorbieron los fotones de luz se dieron su energía a esta clorofila alfa. Por lo tanto, esta clorofila alfa va a cargar de energía a estos electrones, para que con esta energía pasen a una cadena transportadora de electrones y entren en contacto con esta proteína. Al entrar en contacto con esta proteína va a meter, la va a activar y va a ingresar, miren cómo está aquí, entran, le ceden la energía recabada aquí y entran, activan esta proteína y entran dos hidrógenos, ¿de acuerdo? Como estos electrones perdieron energía, necesitan cargarse de nuevo, por lo tanto, se van al fotosistema 1, que a su vez ya está recibiendo fotones de luz. Estos fotones de luz están siendo absorbidos por las moléculas de la clorofila y están siendo cargadas. Cuando llegan los electrones al fotosistema 1, viajan hacia la clorofila alfa, que ya está previamente cargada de energía. Le va a ceder esa energía a los electrones y los va a pasar a otra proteína transportadora, ¿de acuerdo? Al momento de que ingresa a esta proteína transportadora, de nuevo la va a activar, pero en este caso esta proteína va a traer una molécula de NADP y le va a ceder estos electrones cargados de energía. Estos van a traer dos hidrógenos y la va a transformar en NADPH2, ¿de acuerdo? Es la primera molécula que se forma en la fotosíntesis. Ahora, estos dos hidrógenos que ingresaron por esta cadena transportadora de electrones van a viajar hacia la bomba de ATP sintetasa. ¿Por qué? Porque esta bomba funciona con dos hidrógenos. Una vez activada la bomba, llega una molécula de ADP y entra en contacto con ella. Lo que va a hacer la bomba es le va a regalar un fosfato a esta molécula transformándola de ADP a ATP, que es adenosín trifosfato. Ya tiene 3 fosfatos porque la bomba le regaló uno. Estas son las dos moléculas que se forman en la fase luminosa.
Ahora, regresando al principio de la fotosíntesis, con la fotólisis del agua. La molécula de agua entra en contacto con el fotosistema 2 y se rompe. Fotólisis significa foto, luz, lisis, romper. ¿Qué estamos rompiendo? La molécula de agua. Entonces, la molécula de agua se rompe sus componentes principales. Anteriormente ya teníamos una media molécula de oxígeno. Con una segunda molécula de agua se obtienen dos oxígenos. Por lo tanto, se vuelve el oxígeno que respiramos. Y este atraviesa la capa de los fosfolípidos sin ningún problema, como vimos en el video anterior, y este de aquí se sale de la planta y es el oxígeno que respiramos. Entonces, ¿de dónde proviene el oxígeno que respiramos? De la molécula del agua, donde se llevó a cabo la fotólisis. ¿De acuerdo? Por último, la fase oscura, también llamada ciclo de Calvin. Todo inicia con la fijación del dióxido de carbono. ¿A quién se le va a fijar? A la molécula de ribulosa bifosfato, con ayuda de la enzima rubisco. La rubisco va a hacer que el dióxido de carbono se pueda fusionar con la ribulosa bifosfato, transformándola en ácido fosfoglicérico. A esta nueva molécula llegará una molécula ATP formada en la fase luminosa y le va a ceder un fosfato, ¿de acuerdo? Ahora, como tiene un fosfato de más, ahora se transforma y se convierte en 1,3-bifosfoglicérico. Ya tiene dos fósforos porque el ATP le regaló uno. Luego, en la etapa de reducción, llega la molécula de NADPH2 y le va a regalar dos hidrógenos, convirtiéndose ella en NADP. Tanto ADP como NADP ya vimos que en la fase luminosa se cargan de energía y es la energía que le están cediendo a estas moléculas en el ciclo de Calvin. Como ya se le añadieron dos hidrógenos, ahora se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Esta molécula tiene dos rutas. Una, transformarse en gliceraldehído 3-fosfato, o sea, seguir como su forma natural, o dos, transformarse en glucosa. Para que esto se lleve a cabo, el ciclo de Calvin tiene que dar 6 vueltas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos solo la ruta de un dióxido de carbono. Y si vimos la fórmula de la fotosíntesis, se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono. Por lo tanto, al dar 6 vueltas, el gliceraldehído 3-fosfato ya puede formar una sola molécula de glucosa, añadiéndole la energía de la luz, de la fase luminosa, la agrega a esta molécula altamente energética. Una vez que se formó la glucosa, sigue como gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, esta es la parte esta se le llama parte de síntesis de glucosa. Después viene la regeneración. El gliceraldehído 3-fosfato se regenera en ribulosa fosfato y a esta molécula, para que pueda iniciar el ciclo de Calvin de nuevo, tiene que activarse de nuevo. Por lo tanto, llega una molécula de ATP que le va a ceder un fosfato a la ribulosa fosfato y se va a transformar en ribulosa bifosfato. Ya tiene dos fosfatos y esta molécula ya puede iniciar de nuevo el ciclo de Calvin con la fijación del carbono. Y esto es todo por hoy. Ciclo de Calvin. Están en vivo en casa. Muy bien. Hemos visto las fases de la fotosíntesis, la fase luminosa y la fase oscura. Pero ¿qué importancia tiene la fotosíntesis en nuestra vida, en la naturaleza? ¿Cuál es la importancia para los seres vivos y para el ambiente? Para transformar el agua, dióxido de carbono y minerales en oxígeno y compuestos orgánicos. La fotosíntesis ocurre cuando el agua es absorbida por las raíces de las plantas y se lleva a las hojas por el xilema. Y el dióxido de carbono se obtiene del aire que entra en las hojas a través de los estomas y se difunde a las células que contienen clorofila. El pigmento verde de la clorofila es la única capaz de convertir la energía activa de la luz en una forma latente que puede ser almacenada y utilizada cuando sea necesario. La fotosíntesis nos proporciona la mayor parte del oxígeno que necesitamos para respirar. Nosotros, a su vez, exhalamos dióxido de carbono que las plantas necesitan. Las plantas también son cruciales para la vida humana porque confiamos en ellas como una fuente de alimento para nosotros y para los animales que comemos.
Es un ejemplo de cómo las personas y las plantas dependen una de la otra para sostener la vida. La fotosíntesis es un proceso crucial de conversión de energía por el cual las plantas producen oxígeno molecular e hidratos de carbono mediante el uso de fotones presentes en la luz. La fuente natural de la luz, el sol, ayuda a las plantas a fijar el dióxido de carbono atmosférico en oxígeno molecular utilizable que los seres humanos utilizamos para respirar. Las plantas ayudan a mantener un nivel equilibrado de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. Casi todo el oxígeno presente en la atmósfera se puede atribuir al proceso de la fotosíntesis, que también significa que la respiración y la fotosíntesis van juntas. Además, la energía química almacenada en las plantas se transfiere a los animales y a los seres humanos cuando consumen materia vegetal. Por lo tanto, la fotosíntesis puede considerarse la última fuente de vida para casi todas las plantas y animales al proporcionar la fuente de energía que impulsa todos sus procesos metabólicos. Muy bien. Decía qué importancia tiene la fotosíntesis en el ambiente. ¿Por qué es importante la fotosíntesis para los seres humanos? Ya nosotros sabemos que el proceso de fotosíntesis genera un desecho que la planta expulsa a través de sus hojas, y este desecho es el oxígeno. El oxígeno es fundamental para la vida de la mayoría de los seres vivientes del planeta. Por tanto, las plantas son esenciales para la existencia de la vida sobre la Tierra. ¿Alguna vez escuchaste que el río Amazonas es el pulmón del planeta, verdad? Sin las plantas no podríamos respirar. De hecho, fueron ellas quienes posibilitaron hace millones de años que la atmósfera de la Tierra tuviera oxígeno, ya que en origen está formada por otros gases. En cambio, el origen de la vida, tal como la conocemos ahora, es gracias a la fotosíntesis que produce oxígeno. La importancia de la fotosíntesis es mantener el equilibrio biológico de las plantas, permite que la energía solar sea utilizada por los demás seres vivos como en la cadena alimenticia, purifica el medio ambiente mediante la producción de oxígeno. Las fases luminosas de la planta. También interviene en las fases de las plantas el desarrollo del planeta, como por ejemplo las fases de la luna también intervienen en el desarrollo de la planta, que está ahí especificado y explicado en su hojita de trabajo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.